Bueno, nos encontramos de nuevo aquí para seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Y en esta oportunidad, la lección número 8, que estudiaremos los capítulos 7 y 8 del libro de los Hebreos. La lección se llama Jesús, el mediador de un nuevo pacto. La estrategia que usaremos hoy es un mini rotafolio. Bien, la idea básica aquí es que hablamos de un nuevo pacto porque hay un mediador que es Jesús. Lo que tenemos que tener presente es que todos los seres humanos estamos condenados a muerte porque nuestros primeros padres se alejaron de Dios y la muerte entró al mundo porque todos pecamos. Entonces Jesús, al morir en la cruz, pagó la deuda de la pena de muerte, y por eso quien acepta a Jesús tiene la oportunidad de vida eterna. Pero eso implica muchas cosas y es lo que vamos a tratar de explicar en esta oportunidad. Recordemos que Jesús pagó en la cruz la deuda de pecado y con su vida perfecta, esa vida perfecta de obediencia es la que Dios nos regala. Asimismo, somos salvos por la muerte sacrificial de Jesús. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Y eso es lo que trataremos de estudiar. ¿Cómo es que funciona esto del nuevo pacto? Entonces vamos a la siguiente. Eliminación de una ley y la creación de un nuevo pacto. Para poder entender esto es como si fuese una constituyente. Usted sabe que las constituyentes la hacen los países para poder cambiar sus constituciones y crear algo nuevo. Bueno, Jesucristo hizo algo más o menos parecido. Vamos allí a Hebreos 7, 15 al 19. Primero tendríamos que decir que la ley que Jesús eliminó es la ley del sacerdocio levítico, la ley de los sacrificios, la ley de las ceremonias, porque esto no eran más que sombras de lo que habría de venir. Eso era el tipo, y cuando Jesús realizó todo eso, entonces ese tipo encontraron su antitipo. El capítulo 7 nos dice, en el verso 15, dice así, dice, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Una ley meramente humana, porque era humana en el aspecto de que quienes estaban ahí eran sacerdotes humanos, pero estas leyes no tenían el poder de transformar a los seres humanos, ¿no? Eso no era posible. Bueno, pero cuando Dios dio estas leyes, las leyes levíticas, las leyes del sacerdocio, la idea de esto era que Israel fuera guardado de la idolatría, que Israel pudiese poner sus ojos en el Mesías. Cuando algún infractor llevaba un corderito al santuario, el sacerdote lo tomaba y lo sacrificaba, bueno, que realmente lo sacrificaba la persona, el sacerdote llevaba la sangre, él entendía que esa sangre no le podía perdonar el pecado, pero sí podía pensar que en el futuro vendría el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Esa es la idea de la ley levítica. Por eso cuando Jesús viene, él ya no se necesitaba esta ley, porque Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Jesús ahora, después de la resurrección, sería nuestro sumo sacerdote. Ya no habría, no necesitaríamos sacerdocios humanos. Y eso nos lo va explicando todo el capítulo 7 de los versos 15 al 19. Podríamos también decir que con la muerte del Señor en la cruz, ya los sacrificios no tendrían valor, los sacrificios que hacían los sacerdotes,
porque Jesús era el verdadero sacrificio. Algo más también es que podemos decir que ahora que Jesús se convierte en un sumo sacerdote que no sería levítico, entonces por eso es que el Señor cambiaría la ley. Que para poder ser un sacerdote que no fuera levítico debía cambiar esa ley, y también se cambiarían los sacrificios y también habría un nuevo pacto. Así que podríamos decir que Jesús hizo una constituyente, es decir, cambió la ley de los sacerdocios, del sacrificio, de las ceremonias, porque Él era la realidad de estas sombras, de estas leyes que lo que querían mostrar era al Mesías que habría de venir. Eso fue una de las cosas que el Señor hizo. Vamos a la siguiente. Un nuevo pacto, un pacto renovado. Dios mismo lo hizo, o sea, eso fue una idea de Dios. Y nos dice allí en Hebreos 8, el verso 8 al 10, dice así: pues reprendiéndoles dice, vienen días, reprendiendo a Israel, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Judá y la casa de Israel un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y el verso 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré Dios de ellos, y ellos serán a mí por pueblo. Dios ideó renovar el pacto, porque sencillamente Israel no había cumplido las condiciones, y cuando no cumplía las condiciones, Dios no cumpliría ni sus bendiciones ni sus promesas. Entonces, no era que había algún problema con el pacto. El problema era quienes formaban parte de ese pacto, la parte inferior del pacto. Dios la parte superior, Israel la parte inferior, y ellos no cumplieron. Ahí es donde el pacto se hizo imperfecto, pero por eso Dios enviaría a su Hijo para darnos un nuevo pacto, para abrirnos de par en par la salvación. Algo más es que Israel, por su idolatría y por su apostasía, quebrantó el pacto, quebrantó la alianza, quebrantó el contrato que había hecho con Dios. Y en Jesucristo se hizo un nuevo contrato, y nos explica que ese nuevo contrato tiene muchas otras ventajas. ¿Cuál es una de esas ventajas? Veámoslo aquí. Un nuevo pacto y un mejor mediador. Eso lo encontramos en Hebreos del 7, verso 7, capítulo 7, versos 21 al 28. Un mejor mediador. Veamos el verso 21, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que se le dijo, juró el Señor y no se arrepintió, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí ya se rompe algo, y es que ya no es un sacerdote levítico, sino es un sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, alguien distinto, y Dios lo había jurado, y ya, ahí ya habría una ventaja. Pero otras ventajas más que tenemos que sumarle, el verso 22 dice que Jesús es fiador de un mejor pacto, es la garantía. Por eso el nuevo pacto no tiene maldiciones, porque no se basa en lo que yo hago, sino en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo una vida perfecta, murió una muerte sacrificial, y hoy se resucita, o sea, resucitó y ahora intercede por nosotros. Por eso es un mejor mediador. Pero hay otras cosas más por la cual Jesús es un mejor mediador. Veamos el verso siguiente.
El verso 24 dice, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es para siempre. Los sacerdotes del pueblo de Israel, ellos morían. Jesús no. Jesús es para siempre. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Jesús no. Y eso nos lo dice el verso 26, porque Jesús tenía una vida pura. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, una vida perfecta. Ya vamos a ver qué ventaja tiene de que Jesús tuviese una vida perfecta. Pero dice, más sublime que los cielos. Jesús se sienta a la diestra del Padre. Ningún sacerdote podía hacer eso. Solo Jesús, que era Dios, que murió, que vivió una vida pura, que murió su muerte sacrificial, que resucitó y que ascendió a los cielos para sentarse al lado del Padre y ser sumo sacerdote porque Dios se lo concedió para beneficio de la humanidad. Por esto este es un nuevo pacto con un mejor mediador. Pero algo aún más interesante, un nuevo pacto y mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Bueno, algo importante es que era un nuevo pacto porque no eran sacerdotes pecaminosos como lo eran los demás. Jesús es un sacerdote perfecto. Y entonces esa vida perfecta que Jesús vivió es la que Dios me regala y la que Dios me acredita. Cuando Jesús muere en la cruz, paga la deuda de pecado y por eso es que quien acepta a Jesús podrá tener vida eterna, porque Jesús murió la muerte eterna. Por eso estas son mejores promesas. Y seguimos. Ahora que Jesús está en los cielos, que ha llevado nuestra humanidad al cielo, Jesús que vivió una vida aquí y supo que era sufrir, que era soportar la tentación, ahora ese sumo sacerdote está allá para interceder por nosotros. Por eso estas son mejores promesas. Y eso lo dice Hebreos 8:6. Dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La realidad de la salvación se cumple en Jesús. En el pasado eran las sombras que indicaban lo que ocurriría en el futuro. Jesús vendría. Pero ya eso se realizó. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús murió para pagar la deuda de la humanidad y todo aquel que acepte al Señor se le paga la deuda de muerte eterna, se le acredita una vida pura de Jesús y Jesús aún sigue intercediendo por nosotros en la patria celestial, allá, en el santuario celestial. Pero hay algo más con esto, y aquí lo tenemos, algo más que tiene que ver con el nuevo pacto. Un nuevo pacto que promete un nuevo corazón. Y eso lo dice Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:27. Pablo toma estos versos y los coloca aquí, en el capítulo 8 de los Hebreos. Ahí está el verso 10. Dice, por lo cual, y esas son las palabras de estos profetas, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Otra cosa valiosa del nuevo pacto es que Dios escribiría la ley en los corazones de los que aceptan a Jesús. Y aquí hay algo muy valioso. Cuando tú vas sintiendo que está cambiando tu vida, es porque Dios a través de su Espíritu está escribiendo su ley en tu corazón, en mi corazón. Y mire, es verdad que Jesús eliminó una ley, pero no la ley de los 10 mandamientos, porque aquí dice que está escribiendo Dios esa ley
en el corazón del ser humano. La ley que eliminó fue la ley del sacerdocio, de los sacrificios, de las ceremonias. O sea, es una constituyente, porque Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios le juró que sería sacerdote. Así que teniendo esto presente, tú de pronto podrías preguntar, pero yo no veo que mi vida cambie tanto. Más bien veo defectos. Cuando tú veas defectos es porque el Espíritu Santo te los está haciendo ver. Entonces tienes que ir al Señor Jesucristo que está allá en el cielo, que es tu sacerdote, que es mi sacerdote, y decirle, Señor, tengo estos defectos. Pero el Señor nos los muestra para hacernos ver que nosotros no podremos ser salvos, que necesitamos de Él para tener una vida idónea para la patria celestial. Y cuando yo se lo pido, que Él me ayude, Él lo va a hacer, porque Él va a ir transformando nuestros corazones. Y debemos tener esperanza en eso. Por eso es que el verso 8 dice que, el verso 6 de Hebreos 8 dice, está establecido sobre mejores promesas, con una mejor esperanza, porque es la realidad hecha carne, Jesucristo hecho carne, y ahora sus méritos pueden ser colocados en todo aquel que acepta al Señor Jesús. Querido hermano, querido amigo, gozarnos en que hoy Jesucristo está en el santuario celestial con sus méritos, con su vida pura, que Dios me la acredita, con el pago de la muerte eterna que Él hizo en la cruz, Dios me lo acredita, con el poder de transformarnos a través de su Espíritu, porque sencillamente Jesús intercede por nosotros. Es ahí que es importante que nuestro sumo sacerdote está en el cielo y a Él debemos llevar nuestras luchas, a Él allá debemos confesar nuestros pecados, porque Él de allá nos enviará su gracia perdonadora, su gracia transformadora, y nos dará el sentido real de la vida. Querido hermano, querido amigo, deseo que Dios a usted y a mí nos bendiga, que podamos hacer de lo que Jesús está haciendo allí una realidad para nosotros. Y antes de orar, quisiera invitarte a que compartas este video con tus hermanos de iglesia, con tus hermanos de clase, con el maestro de tu iglesia, con amigos que tengas en las redes, con el propósito de llevar a ellos también un granito de esperanza. Oremos. Señor Jesús, gracias porque estás en el santuario celestial intercediendo por todos nosotros, haciendo eficaz tu vida pura, tu sacrificio y tu intercesión en nuestras vidas, y que a través de tu Espíritu cambias nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Querido hermano, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.